hemos conocido una nueva condena contra el ultraagitador Alvise Pérez. Cuentan en la cadena SER tendrá que pagar 60.000 euros al exministro Ábalos por graves daños morales. El eurodiputado ultraderechista publicó unas fotografías del exministro de Transportes en su terraza y cuestionó su salud mental. A mí me llama esto muchísimo la atención, tío, porque claro, es gente que hemos hablado mucho aquí, ¿no? De cómo dañan también el periodismo y cómo uno de sus objetivos es ese. Porque hay noticias suficientes como para hablar de ciertos políticos, de conductas que no están bien, como para tener que inventarte otras, pasándote por el forro cualquier código deontológico, que es un poco lo que hablábamos ayer también con Vito Quiles, que al final lo que haces es que todo parezca mentira o ya no sepas qué creerte, cuando hay noticias reales que puedes tener las pruebas suficientes y que no hace falta que te inventes absolutamente nada ni que difames a nadie. En fin, leemos la noticia en la cadena SER. El juzgado de primera instancia número 103 de Madrid ha condenado a Luis Pérez Fernández, del eurodiputado de Se acabó la fiesta. Hoy para Ábalos empieza la fiesta, claro, con 60.000 euros, conocido como Alvise, a indemnizar con 60.000 euros al exministro de Transportes Ábalos por difamarle en redes sociales. La sentencia a la que ha tenido acceso la cadena SER tiene que ver con la publicación de unas fotografías en las que se veía al entonces ministro de Transportes fumando en el balcón de su casa en enero de 2021. Se acompañaban con una leyenda de una frase que cuestionaba cómo de fiable era la salud mental de alguien que pasaba toda la tarde mirando fijamente un par de pájaros. Pues mira, seguramente mejor que la de otros que escriben artículos de mierda. Para la magistrada es una afirmación sumamente vejatoria que daña el prestigio y la reputación de Ábalos porque dice pone en duda no solo su capacidad mental, sino su profesionalidad como ministro del gobierno que era. Suma el hecho de que fueron tomadas dentro, además del ámbito privado del señor Ábalos, como es la terraza de su domicilio particular y siendo ajenas a su función pública, que él puede emplear su tiempo libre en lo que quiera, bien en mirar pájaros, bien en sentarse un banco, mucho mejor que en otras cosas que ya veremos si lo empleaba o no al final cuando sea juzgado, ¿no? Como decimos, dicen que fue tomada dentro del ámbito privado y concluyen que supone una intromisión ilegítima en su intimidad que resulta injustificable. Dice además la sentencia que el hecho de que Alvise se dedique a la política, como argumentaba en su defensa, no implica que tenga patente de corso para insultar o menospreciar a su rival político. Subraya en este punto que esa publicación, replicada luego en varios digitales, claro que es a lo que se dedican, ni siquiera se produjo en un contexto de confrontación pública o en un debate parlamentario, que ahí ya sabéis que tristemente parece que sí que vale todo. De hecho, el propio José Luis Ábalos ha puesto un tuit, ha dicho, tras años esperando, finalmente la justicia ratifica la condena a Alvise Pérez a indemnizarme con 60.000 euros por invadir la intimidad de mi hogar y difamarme, después de tratar de eludir una condena inicial con tretas y artimañas. Cuesta mucho conseguir que la justicia se abra paso y que los derechos estén garantizados, pero aunque los costes personales sean altos, dice, merece la pena ser constante para combatir tanta impunidad, tantas mentiras y tantas difamaciones. Esto es lo que decía Ábalos. Como decimos, Alvise deberá indemnizar a Ábalos con 60.000 euros por graves daños morales, dice la sentencia, así como pagar las costas del procedimiento. La juez le condena además a que realicen cuantas actuaciones sean necesarias para que supriman de su cuenta de Twitter y de los buscadores de internet las fotografías y el texto objeto de la demanda. Se le impone que a futuro se abstenga, dice, de realizar actos semejantes referidos al exministro. Contra la sentencia, por supuesto, cabe recurso, que es a lo que juega siempre con sus seguidores Alvise. El problema es que muchos seguidores de Alvise se lo creen. Él juega esto de no tengo ninguna condena en firme. Hombre, claro, si te dedicas a recurrir y a recurrir y a recurrir, es que no ha dado tiempo, cariño, desde que has llegado. Lo que pasa que las sentencias van poco a poco y van llegando, como vemos en este caso, por mucho que recurras 80.000 millones de veces. Vamos a ver el chat de Alvise, ¿no? Porque me imagino que, claro, me imagino que algo habrá dado, ¿no? Algo habrá dado aquí, se estará hablando en las noticias de verdad, ¿no? Estas que pone, a ver. Alvise Pérez. Dice, hoy los medios difunden que el mismo juez al que le anularon por ilegal una sentencia contra Alvise hace 3 años ha vuelto a condenar a Alvise con la misma sentencia. Y al igual que hace 3 años, Alvise lo volverá a ganar en el recurso. Esto es muy divertido porque es él.
La gente que habla en tercera persona de sí misma, esto es una red flag. Esto sí que es una red flag y no mirar pájaros desde el balcón de tu casa, ¿eh? Al igual que hace 3 años, dice, Alvise lo volverá a ganar en el recurso, algo que los medios no mencionan porque necesitan falsos titulares contra el líder de Se acabó la fiesta. El juez es íntimo amigo de Conde Pumpido, dice en la noticia. Hay aquí varios comentarios, por supuesto, de sus siempre buenos palmeritos. Hay otro, no me importa nada, tiene mi voto Alvise. No, claro, es que para votar Alvise efectivamente no te tiene que importar nada, ni siquiera tu propia vida y tu propio bienestar. Hay que dejar de pagar impuestos, la verdad es que sí, porque para que vayan a Alvise yo también estoy aquí un poco a favor. Dicen por aquí también, no me extraña que el juez sea íntimo de Pumpido, el que tenían que meter en el talego por sinvergüenza y prevaricador. Pero qué honor va a tener el putero ese. Hombre, cariño, honor tenemos todas las personas. Luego que se demuestre que sea Ábalos o no, ya será otra cosa y será otra condena aparte. Pero eso no te exime de tu derecho al honor ni de otro tipo de derechos como los derechos humanos, por ejemplo. Es muy divertido, ¿no? Porque dice... De todo mentira siempre contra Alvise. ¿Así? Todo mentira siempre contra Alvise. Pues hoy, por supuesto, vamos a repasar algunas de las condenas que le han caído a Alvise por cosas similares. Por ejemplo, y empezamos este repasito a las condenas de Alvise, que la verdad es que, joder, ya que en su logo tiene una ardilla, podía tener el mismo olfato para los delitos que tiene la ardilla, porque la verdad es que con lo poco que lleva le han pillado por un montón de cosas. Empecemos por esta noticia de enero. La justicia confirma la condena de 5.000 euros de Alvise por difamar a Carmena. Fijaos que fue cuando la pandemia. Volvemos otra vez a todo esto que juega él de no se me ha condenado en firme. Bueno, es que una condena en firme, si no haces más que poner recursos, tarda en llegar, pero al final, como decimos, llega. La primera probablemente que conocimos fue la justicia confirma la condena de 5.000 euros de Alvise por difamar a Carmena. La Audiencia de Madrid avala la sentencia que obligó al hoy eurodiputado a indemnizar por lo civil con esa cantidad a la exalcaldesa de Madrid por inventarse que en los primeros días de la pandemia recibió un respirador en su casa cuando escaseaban en los hospitales. Esto es lo que se inventó el señor Alvise, lo cuenta Alberto Pozas en esta noticia del diario.es. La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado que el eurodiputado Alvise Pérez debe indemnizar con 5.000 euros a la exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, por inventarse en 2020 que había recibido un respirador en su casa cuando ese material sanitario escaseaba en los hospitales. Los jueces confirman que no contrastó esa información antes de escribirla ante miles de seguidores en su cuenta de Twitter en un contexto, las primeras semanas de la pandemia, en que se estaba muriendo la población y era manifiesta la falta de respiradores. La sentencia también revela que Alvise se negó a ser notificado de la existencia de este procedimiento. Se colocó, dice, voluntariamente en la situación de incomunicación, algo que ha aprendido de otro de sus socios. Los jueces de lo civil han estudiado un mensaje difundido por el agitador ultra en el último día de marzo de 2020. Decía: ¿sabéis que exalcaldesa de 76 años ha recibido en su casa un respirador personal de la empresa Vitalaire para evitar acudir a un hospital público y hacer cola como el resto de españoles? Os doy una pista, no informará de ello ni La Sexta ni medio alguno de izquierdas, decía el mensaje acompañado por una foto de un respirador. Normal, otra vez, que no informe ningún medio de izquierdas porque es mentira, Alvise. Carmena desmintió haber recibido ese respirador y llevó a Alvise a los tribunales. En primera instancia fue el juzgado 59 de Madrid el que entendió que se debía indemnizar a la exalcaldesa con 5.000 euros. El autor de la información no la contrastó suficientemente, no se desplegó la diligencia exigible al publicar una información suministrada por fuentes no reveladas, sin contrastar de forma suficiente la veracidad de los hechos narrados. El hoy eurodiputado dijo entonces: esa sentencia no es un profesional de la información, pero es activo en redes sociales y posee un gran número de seguidores que habrían tenido acceso a dicha información que, de ser falsa, afectaría indudablemente al honor de la demandante. La Audiencia Provincial ha rechazado el recurso del líder de Se acabó la fiesta, que todavía puede acudir al Tribunal Supremo. Alvise no ha conseguido probar que contrastara esa información con ninguna fuente objetiva y, teniendo en cuenta lo escandaloso de la noticia, si hubiera sido verdad, se trata de una publicación que constituye una afrenta al honor de Manuela Carmena, una difamación publicada en las primeras semanas de la pandemia.
La sentencia además rechazó otra de las alegaciones tradicionales de Alvise que sí han prosperado en otros procesos judiciales, que las diligencias abiertas contra él por sus tweets y declaraciones no se le han notificado de forma correcta. En este caso, los jueces explican la realidad. Un procurador llegó a ir a la puerta de su casa, habló con él y Alvise se negó a recoger las comunicaciones del juzgado y se colocó voluntariamente en la situación de incomunicación, porque ya sabéis que son muy valientes para difamar como siempre, pero muy cobardes para afrontar luego las consecuencias de sus actos. Pero espérate, porque hay más. La AEP resuelve la denuncia de Facua, la web de Alvise Pérez, cometió 2 infracciones muy graves y una grave. Protección de datos confirma que la tienda de Gobierno de Misión dejó al descubierto datos personales de usuarios, ocultó cómo desarrollaba el tratamiento y quién era su responsable. La Agencia Española de Protección de Datos resolvía el expediente sancionador abierto tras la denuncia de Facua contra la web gobiernodivisión.online. La página, propiedad de una empresa de Alvise Pérez, incurrió en 2 infracciones muy graves y una grave del Reglamento General de Protección de Datos al haber ocultado quién era su responsable y cómo trataba los datos de los usuarios, así como haber dejado al descubierto datos personales de estos sin haber tomado las medidas de seguridad para impedirlo. La directora de la agencia ha vuelto a imponer a la empresa propietaria de la página, Resistencia Popular, antes denominada Iyansa Quality, una sanción de apercibimiento por haber vulnerado los artículos 13, 32 y 5.1 del Reglamento General de Protección de Datos. La resolución, fechada el 7 de mayo, se produjo 12 meses después de la denuncia de Facua. En junio de 2020, semanas después de que Facua interpusiese la denuncia ante esta agencia, Alvise adquirió la inmobiliaria de Barcelona Iyansa Quality y modificó su objeto social para poner la web a su nombre. Un mes más tarde cambió el domicilio de la empresa a Tres Cantos y en septiembre de ese mismo año su denominación. Como decimos, en este caso también la Agencia Española de Protección de Datos resolvió la denuncia en contra de Alvise Pérez, pero hay más todavía. El Tribunal Supremo en 2024 condenó a Alvise a pagar 7.000 euros a la periodista Ana Pastor por la publicación de 2 fotos de ella en sus redes sociales sin interés informativo. La Sala Civil del Tribunal Supremo ha confirmado que Alvise Pérez cometió sendas intromisiones ilegítimas en el derecho a la propia imagen de la periodista Ana Pastor por publicar en sus redes sociales en octubre de 2020 2 fotografías de ella captadas en restaurantes que carecían de interés general e informativo, por lo que deberá pagarle una indemnización de 7.000 euros. El demandado es también condenado a retirar las citadas fotografías de sus cuentas de Twitter, Facebook e Instagram. La sentencia estima parcialmente el recurso planteado por Alvise contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, que le condenó por la publicación de 3 fotografías y estableció 10.000 euros en lugar de 7.000 de indemnización. El alto tribunal redujo la indemnización a 7.000 tras considerar que la publicación de una de las 3 fotografías en la que aparecían comiendo juntos en un restaurante Pastor junto a su marido, que es otro conocido periodista, Ferreras, y al fundador director de una ONG que protagoniza actuaciones de gran interés informativo, sí estaba legitimada por el ejercicio de la libertad de información. Por tanto, la condena se estableció por las otras 2 fotografías que no se encuentran justificadas por el legítimo ejercicio de la libertad de información al carecer de interés informativo y general. ¿Qué interés tenían estas fotografías? Pues una vez más, la de amedrentar a diferentes periodistas, la de perseguir, la de hostigar y la de básicamente funcionar, ¿no?, como una especie de advertencia de no hables de mí porque voy a estar persiguiéndote, voy a estar sacándote fotos y tengo un montón de fotos en mi poder que puedo sacar y aunque no signifiquen nada, yo me invento el contexto y aquí hasta que llegue la denuncia se nos olvida a todos. Esto básicamente es cómo funciona el señor Alvise, cómo denuncia, por supuesto, también Vito Quiles y cómo funciona Javier Negre y toda esta calaña. Aparte de esto, también ha habido más denuncias, también está muy conocida y de la que hablamos en su momento, pero insisto, creo que hay que recopilarlas todas de vez en cuando porque a veces se nos olvida. El PSOE denunció a Alvise por un delito de calumnias por sus mensajes contra Óscar Puente. El exasesor de Ciudadanos publicó una serie de tweets en agosto en los que acusaba al alcalde de Valladolid de varios delitos, además de difundir fotos de sus vacaciones y de arremeter también contra varios periodistas. Lo contaba Laura Cornejo. La Dirección Nacional del PSOE denunció ante la Fiscalía de Valladolid en 2021 ya al tuitero Luis Pérez, Alvise Pérez, por la publicación en las redes sociales Twitter y Facebook de mensajes de naturaleza gravemente ofensivos para el Partido Socialista y para Óscar Puente, miembro de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE y alcalde
de la ciudad de Valladolid en aquel momento, recordemos 2021, que considera que suponen un delito de calumnias con publicidad. En la denuncia, formulada el pasado 1 de septiembre, se dirige también contra todos aquellos que puedan aparecer como responsables de los hechos ahora puestos en conocimiento del Ministerio Fiscal. Es la primera vez que el partido actuaba judicialmente, a pesar de que no solo Puente ha sido objetivo del tuitero. El exministro de Fomento, Ábalos, también apareció en los tuits de Alvise, y el exministro de Sanidad, Salvador Illa, de quien publicó también, recordemos, una falsa prueba PCR positiva por el que la Fiscalía le denunció. El PSOE consideró que la competencia de la Fiscalía está recogida en el artículo 215, que ordena proceder de oficio cuando la ofensa se dirija contra un funcionario público. Ya en 2021, el PSOE definía a Alvise como un mero agitador y propagandista de la derecha más reaccionaria que en esta sociedad tecnológica se sirve de Internet y de sus redes sociales como medio de acoso constante a políticos que no son de su agrado. De hecho, la campaña de acoso de Alvise Pérez, cuenta en este reportaje, comenzó el 30 de julio cuando empezó a publicar diariamente tweets que, según el PSOE, invaden la esfera personal de Puente, de quien difundió imágenes junto a su acompañante en la playa el pasado 2 de agosto, todo ello aderezado con comentarios chulescos y despreciativos a la vez que exigía su dimisión. El PSOE se refería también que, aunque el objetivo primordial del tuitero es el alcalde de Valladolid, que no escapa a sus insidias, cualquiera alejado de sus posiciones ideológicas. Los tuits concretos contra Puente, por los que el PSOE denuncia a Alvise por considerarlos constitutivos de un delito de calumnias, son varios. El 3 de agosto, Alvise, por ejemplo, atribuyó a Puente la autoría de un delito de coacciones y otro de tráfico de influencias y prevaricación al cerrar un restaurante por luminosis, en realidad a luminosis, hasta arruinarlo, dice, para que luego el traspaso beneficiase a un familiar del alcalde que obtuvo licencia. Argumenta el PSOE que, además de no aportar prueba alguna de las graves acusaciones, obvia que tanto el cierre del restaurante por aluminosis como la obtención de una licencia son consecuencias de la incoación, tramitación del correspondiente expediente administrativo con intervención de distintos funcionarios y técnicos municipales que no van a ser todos del PSOE y mucho menos, por supuesto, en Castilla y León. Otro tuit publicado el 5 de agosto de 2021 acusan a Óscar Puente de prevaricación al beneficiar, dicen, a un familiar al concederle una licencia urbanística incumpliendo los requisitos. El 6 de agosto, en otros dos tuits, el denunciado vinculó la modificación del PGOU y la existencia de 8 licencias municipales con el uso temporal por parte del alcalde de un vehículo de la empresa que, según el denunciado, constituiría el pago soberano por beneficiar a la empresa. Igual que en los mensajes anteriores, no hay ninguna prueba ni de la comisión de delito alguno, con un consciente desprecio hacia la verdad. Hay más, el 25 de agosto también acota su calumnia a 2 delitos, cohecho y tráfico de influencias, afirmando que ha descubierto claros delitos que atribuye a Óscar Puente. O sea, todo esto, como siempre, en el tono de Alvise, sin dar ninguna prueba concreta y sin, por supuesto, aportar ningún tipo de información. Tal y como recogía esta noticia, probablemente la otra de las noticias que a lo mejor ya se nos ha olvidado es ese PCR falso que difundió Alvise Pérez, en el que en teoría Salvador Illa daba positivo, y se empezó a hablar de que se había participado en un debate dando positivo y luego resulta que la PCR era falsa y había sido difundida, como decíamos, por Alvise Pérez. Aparte de esto también tuvo un nuevo bulo por una supuesta denuncia de Sánchez, esto en 2024, recogió firmas para lograr su candidatura para las elecciones europeas, y el medio digital EDATV, dirigido por Javier Negre y donde también trabaja Vito Quiles, publicaba una noticia falsa en la que informa de que el presidente del gobierno se ha querellado contra él o que una tal Ainhoa Sánchez es su abogada cuando en realidad es su hija, y que Rebeca Ibáñez tampoco es una letrada contratada por el jefe del Ejecutivo, sino una funcionaria de los juzgados, como ha desmontado el activista Rubén Sánchez, activista de Facua. Como vemos, mentira tras mentira tras mentira, que tristemente pues denuncia quien puede y no quien quiere, porque hay muchos otros y otras afectados y afectadas por Alvise y por toda su onda de destrucción masiva que genera a su alrededor, pero como bien decíamos, hay gente pues que tiene también pues dinero y tiempo como para denunciarle. También otra de las denuncias en el ámbito de Óscar Puente, que de hecho nos la contó en Hora 20 y pico cuando vino, fue la denuncia por publicar fotos de su hija cuando era menor. De hecho, publicaba fotos de su hija
llegaron a insinuar que eran pareja o que eran novios, cuando era la hija, como decimos. La Agencia Española de Protección de Datos multó entonces con 5.000 euros a Albise Pérez por difundir en su canal de Telegram 2 fotografías de una hija del ministro de Transportes que era menor de edad en la fecha de la publicación. La sanción se produjo un mes después de la impuesta por hechos similares, como decíamos, al medio de desinformación que dirige Javier Negre, EDATV. Ambas resoluciones también requieren a los sancionados la eliminación de dichas fotografías, como veis, con tu amiga en el Mad Cool, amiga entre comillas, y resulta que era su hija y que él difundió la foto sin ningún tipo de miramiento. Bueno, pues esta es la gentuza a la que nos enfrentamos y a la que nos enfrentamos un poco también con palos y piedras, porque no hay ningún tipo de instrumento o hay muy pocos instrumentos para protegerte y desde luego necesitas dinero, tiempo y ganas y estar bien arropado también para llevarles a los tribunales para al final, tras no sé cuántos años, conseguir una condena de 5.000, de 7.000, el caso de Ábalos ha sido 60.000, que ha sido más, pero normalmente son cantidades mucho más pequeñas que son más para como método disuasorio para que dejen de hacerlo y para que otra gente se anime, que realmente para conseguir una compensación a todo ese daño hecho. Así que bueno, este es el señor Albise, que no se nos olvide de dónde viene, porque parece que este señor no tiene nada y tiene detrás ya una ristra de condenas que, madre mía, es que no las tiene ni el señor Ábalos todavía. Decís por aquí también que os leo, a ver... ya estamos en que va recurriendo, pero si vas sumando la pasta que vas palmando, claro, correcto. Ah, bueno, claro, luego estuvo el otro caso que también lo tenía por aquí, es que hay tantos. El último caso, que hicimos de hecho varios vídeos sobre el tema y lo tenéis en el canal de YouTube del programa, Albise confesó en un vídeo que cobró en efectivo y 100.000 euros del chiringuito de Crypto Spain. De hecho, en ese vídeo analizábamos los audios del señor este de Crypto Spain, en el que contaba cómo Albise, a cambio de 100.000 euros, 100.000 cochinos euros, le había prometido interceder por él y a favor de su negocio en la Unión Europea. Ese es el señor Albise Pérez, ese es el señor al que votan y al que han votado cientos de miles de españoles para las elecciones europeas, que no es capaz ni siquiera, o sea, se vende por 100.000 euros, pues imagínate que no hará por más.